Bueno, soy Nina Hainal, curadora de arte, artista visual y arte terapeuta argentina, en este momento viviendo en Córdoba, en el Valle de Calamuchita. Este concretamente es mi espacio en el que desarrollo tres tipos de acompañamientos. Por un lado, todo lo que es el abordaje de formación gráfica a través de técnicas contemporáneas de grabado menos tóxico, siendo una de las más principales de abordaje todo el ámbito litográfico, en lo que es la posibilidad de pensar la litografía con materiales más accesibles, contemporáneos y posibles de realizar en un espacio como este, que justamente es un tema ese, porque todo lo que es la gráfica más tradicional tiene ciertas limitaciones en cuanto no solamente a los materiales, sino a la toxicidad del ambiente. En segundo lugar, el acompañamiento de abordaje curatorial, de seguimiento de obra, desde un proceso de total acompañamiento personalizado en esa búsqueda, en esa inquietud de esa otra persona en cualquiera de las disciplinas, no únicamente en todo lo que es el abordaje del campo visual. Y por último, la posibilidad de agregar a esta propuesta personalizada sesiones de arte terapia, concretamente un método que se llama de la escuela Farbe, PCI, pintura centrada en la imagen, un método que estudié en Barcelona en la escuela Farbe. Justamente la posibilidad como nexo entre lo que es la curaduría y la arte terapia, el gran foco está en esta gran atracción de poder darle un espacio diferente, aparte a esa emocionalidad. Por lo general le tendemos a dar cierta carga a la producción y cómo la producción después refleja ciertas emociones, pero resulta que hay veces que no es la obra la que lleva adelante la posible transformación de eso, sino ese otro espacio que concretamente este método se desarrolla con la pintura como medio para poder justamente entrar en contacto en el presente y desde ahí una posibilidad de tomar distancia. Concretamente diseño estas propuestas que pueden contener uno de estos tres lineamientos, a su vez puedes tener los tres como dos, como uno, y con todo lo que es el foco en la contención absolutamente personalizada de abordaje. Por lo tanto, eso desarrollo en este espacio, trabajando con diferentes artistas, que acá en el espacio se pueden notar ciertas obras de personas que lo han desarrollado en este lugar. Y concretamente en este momento me encuentro en todo lo que es el desarrollo de una producción que hace un año que vengo desarrollando, que se llama Noche, curada por Sandra Miranda Patino, una curadora colombiana que actualmente vive en Florencia, Italia. Noche es una obra que principalmente tiene técnicas gráficas. En principal está el abordaje del gofrado como técnica más desarrollada en esta obra. El gofrado es la posibilidad de captar la huella de alguna matriz, de algún volumen, que luego a través de esa superficie, tela o papel, deja la marca, el vestigio de ese registro de volumen. Concretamente la obra tiene gofrados en tela y gofrados en papel. Hay una diferencia muy grande entre ambos, porque bueno, el papel marca una evidencia mayor, por más de que hay todo un procedimiento en el uso de estos papeles, que por supuesto tienen que ser papeles de alto porcentaje de algodón, justamente por el hecho de que la presión que se le hace y el volumen es bastante grande, pero no deja de haber ese registro bien presente de ese vacío en el papel. Por otro lado, la tela tiene la característica de disrumpir, ¿no? Como que se desgarra la trama de la tela y marca un resultado mucho más sutil que cuesta al espectador distinguir dónde empieza ese gofrado y dónde termina y dónde continúa la trama de la misma tela. Luego la obra tiene a su vez también litografías, concretamente sobre poliéster. Y por último también una simulación de holograma a través de una proyección en un vidrio, que ese vidrio simula ese volumen de una imagen bidimensional. Cuestión que la obra transita la construcción de este personaje, de un personaje de ficción, que básicamente se va desarrollando en estas distintas técnicas, entre la litografía, el gofrado y este personaje concreto construido holográficamente. Y este personaje construido ficticio es justamente una posibilidad de delegar a esa otra personalidad todo aquello que me limita, ¿no? Es decir, todas aquellas cosas que yo no puedo desarrollar, se las delegué a la construcción de este personaje, que este personaje busca empezar a plantear ciertas preguntas en torno a cómo entendemos, cómo consideramos la existencia humana en el punto concreto de la posibilidad de pensar todo aquello que entra en otro tipo de dimensiones más allá del plano físico. Cuestión que también la obra tiene un concepto bastante troncal, que es el desarrollo del poshumanismo, concretamente de Rossi Braidotti,
que desarrolla justamente ciertas preguntas en torno a, bueno, hemos podido con certeza determinar que siempre hemos sido seres humanos, entonces desde ese lugar también empezar a pensar el poshumanismo, no únicamente desde la concepción de la máquina, sino también desde algo más allá de ese plano físico. Cuestión que, bueno, esa es la obra, busca una tensión entre ver y no ver, entre ese aparecer y ese desaparecer, entre esa distancia que le propongo al espectador para que entienda la obra, para que la pueda determinar, para que la pueda distinguir entre lo que es una trama, entre lo que es la superficie misma, ya que es un trabajo que está entre el blanco y el negro, entre el mismo soporte y al mismo tiempo esa huella que de alguna manera se grabó en el soporte. A su vez también hay un grabado que fue pasado al formato tapiz a través de todo lo que es una técnica de bordado en una arpillera, que justamente tensiona ese punto con el espectador y el personaje, porque si te acercás mucho no entendés qué es, y si te alejas de golpe ves la imagen, y hay un poco esa situación concreta de aparecer y desaparecer que busca este personaje también en esa tensión entre ese plano entre lo material y lo no material. Bueno, como artista visual, concretamente, estoy enfocada en todo lo que es el grabado contemporáneo y menos tóxico. Para mí el grabado es mi mayor pasión dentro de las artes visuales, entendiendo el grabado desde lo expandido, no necesariamente la literalidad de una matriz, una estampa, una tinta, una prensa, sino más bien cómo empezamos a pensar la huella, la inversión, el contraste, los colores que empiezan a generar la posibilidad de pasar por esa prensa de grabado y que evidentemente vamos a transitar a un espacio de sorpresa porque no nos vamos a previamente imaginar con tanta facilidad lo que sucede en el momento en que sacás tu estampa de la prensa, ¿no? Entonces esos momentos sorpresivos para mí son claves en la producción en general. Es decir, por eso también todo lo que es el abordaje del holograma, por ejemplo, hasta inclusive la textura en un tapiz, ¿no? Es decir, no necesariamente es grabado eso, pero sin embargo ciertos conceptos de fondo están muy presentes, como en general el ámbito de la huella y del grabado en lo que es el registrar un cierto pasaje, un cierto vestigio en algo, ¿no? Entonces, desde ese lugar, para mí es algo que en todo el abordaje de obra, más allá de esta concretamente que estoy por inaugurar, sino en las otras obras anteriores, hay como una recurrencia constante. Y ahí es donde viene, evidentemente, mi abordaje curatorial en todo lo que es el desarrollo del proceso, que esa es mi gran fuerza, mi gran potencia en todo lo que es ese acompañamiento, pero que por supuesto también todo el desarrollo del ser artista es parte del ser curadora también. Y evidentemente entra, ¿no?, todo ese abordaje de empezar a pensar cómo comunico eso a través de la evidencia, técnicamente, de esos desapareceres, de esa instancia entre ver y no ver, ¿no? Que la gráfica ahí ofrece un mundo de posibilidades de la textura y la trama que para mí realmente son muy muy ricos, como insisto, el ámbito del gofrado, que es básicamente trabajar con el mismo soporte. No hay tintas, no hay algo que marque algo agregado, sino que es la misma huella en ese registro, en ese papel de un volumen. Y en esta muestra tiene la particularidad de que mis matrices son impresiones 3D, eso es algo bastante particular en el ámbito gráfico. Es decir, también ya el concepto de la huella está previamente en el armado de esa matriz, en la construcción de estas capas, de capas, de capas que van conformando este objeto. Y que este objeto tiene la particularidad de ser un objeto bien profundo, un objeto que el papel se mete realmente ahí, hasta inclusive lo rompe por pedazos, y es algo que eso también es parte de este desarrollo de obra que tensiona la materialidad en sí. La materialidad en sí que está en ese juego constante entre lo entiendo, no lo entiendo, dónde empieza la imagen y dónde termina el soporte. El personaje concretamente que trata esta obra y que esta obra desarrolla en estas diferentes técnicas que desarrollé anteriormente, justamente hace alusión al nombre de la muestra, que es Noche, y tiene un poco este juego de palabras, por un lado en el significado de noche y a su vez la separación entre no y che. Che en lengua mapuche significa persona o personas, entonces hay una relación en torno a, por un lado, la oscuridad, esa noche, lo tenue, es el lugar en el que la visibilidad evidentemente cobra otro sentido, y por otro lado el juego de palabras en el no persona o no personas, ¿no? En el hecho de también cómo entendemos esa persona y cómo empezamos a trabajar esos otros planos de la imagen en donde empieza a haber información más
del ámbito no material que material, haciendo un juego también entre materia no materia, persona no persona, dentro de este juego también de puesta en escena y de visibilidad. Retomando un poco el personaje y cómo surge este personaje, que es bastante importante en todo el desarrollo de la obra, que acá un poco podemos observarlo de una manera fracturada y bastante particular. Para eso, bueno, van a tener que venir a la exposición a ver la obra. Cuestión que este personaje surge concretamente de una acción performática que realicé en un lugar concreto del sur argentino, y ese lugar era básicamente un bosque sumamente ancestral, un bosque en esos lugares en donde vos entrás y perdés realmente la distancia, perdés la escala, es algo que realmente... Entras en un lugar muy particular, con árboles grandes y bien altos. A su vez había grandes direccionalidades, porque había árboles caídos, árboles elevados. Era un bosque realmente antiguo. Y desde ese lugar, sin pensarlo, surge esta acción, concretamente en la que yo me posiciono estos palos en la cabeza, y estos palos concretamente me transportan a otra dimensión y se construye este personaje. Concretamente, este hecho existió, pero este hecho no se va a visibilizar. Es decir, es un espacio absolutamente en lo íntimo que busca justamente esa atención en referir un poquito al hecho del mito, ¿no? Es como, sí, te digo que sí, existió, pero a mí lo que me interesa en la producción no es justamente evidenciar el lugar de nacimiento de esto, sino más bien esa transformación que le di al personaje en este juego constante entre ver y no ver, y esa aparición y tensión nuevamente entre lo material y algo que va más allá de eso. Este proceso de obra, esta gran obra llamada Noche, va a ser inaugurada en Rayo Galería. Es un espacio en Villa General Belgrano, es concretamente también el lugar en el que yo habito, en el que tengo en este momento mi taller. Por lo tanto, para mí es un evento muy importante, porque bueno, va a ser casi la primera vez de montar una exposición en el mismo lugar que vivo, concretamente en Villa General Belgrano. Y bueno, realmente muy contenta de tener la oportunidad de habitar ese espacio, que a su vez también sumamente importante para lo que es este pueblo, para lo que es Villa General Belgrano, que bueno, los espacios de exhibición y los espacios que realmente estén enfocados y que únicamente su foco sea esa puesta en escena, esos espacios neutros que potencien la presentación de una obra, es realmente muy importante para este valle, para este lugar, en el que están transitando diferentes artistas de diferentes lados, con propuestas sumamente diversas, y realmente me parece súper importante poder ser parte de esto, y muy contenta de tener esta oportunidad.